Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos. Esta es la parte 2 de este increíble manga que lleva por nombre Elegí un martillo para salvar el mundo. Ahora sin más que decir, comencemos con el video. Días después de que el prota había reunido a todas aquellas personas, se había sacado lo que parecía ser el libro de finanzas del grupo de bandidos que trabajaban para el señor de la ciudad. Nos dirigimos a ese otro sitio donde vemos que dos guardias estaban cubriendo lo que parecía ser la entrada de una casa o un restaurante o un castillo. En eso vemos que los dos guardias estaban teniendo una pequeña plática y uno de estos se encontraba mencionando que tenía varios días sin haber visto al señor Ram, a lo cual el otro le preguntaba a este si ese se encontraba de vacaciones. El otro guardia que se encontraba burlándose de este le mencionaba que si este no había oído que se encontraba bajo prueba debido al incidente en la invasión, o sea, lo que pasó con el prota y el grupo de bandidos. A lo que este un poco sorprendido preguntaba si este había hecho algo malo, y el otro guardia le seguía mencionando que si este no recordaba la pelea que hubo entre los matones locales, a lo que el guardia bastante sorprendido le preguntaba si este se estaba haciendo referencia a que todos ellos habían empezado a alucinar simultáneamente. Y no importaba cuál de ellos le preguntara, todos coincidían en la misma historia, de que ellos estaban siendo perseguidos por un lobo gigante monstruoso que iba detrás de ellos con la intención de acabarlos y devorarlos a todos y cada uno. Ya el guardia, recordando el incidente, mencionaba que todo eso fue bastante increíble debido a que su líder quedó tan destruido que ni siquiera pudieron reconocerlo. Así de grande fue la batalla que estos llegaron a tener y aún no se sabe con quién fue que pelearon. Debido a este hecho, todo el dinero de los bandidos fue saqueado, y acá podemos ver al comandante del capítulo anterior, el cual se encontraba bastante frustrado al ver cómo el protagonista le había tomado el pelo XD. Entonces el soldado le preguntaba al otro que qué tenía que ver todo eso con el señor Ram, a lo que este soldado le mencionaba que al parecer este había tenido un problema con el jefe, con el nuevo jefe cuando estaban en las negociaciones, y es por eso que ellos tuvieron problemas. A causa de ese hecho, todas y cada una de las tiendas que se encontraban en las cercanías tuvieron que cerrar, y los comerciantes y visitantes que pasaban tuvieron varias quejas debido a que ya no hacían dinero como antes. Eran estas las razones que justificaban las molestias y las quejas del señor de la tierra. Probablemente sea este el motivo por el cual habían llamado al nuevo jefe y lo habían citado para tener una pequeña reunión, preguntándose estos cuál era el nombre de ese tipo. Y ahí podemos ver que el prota se encontraba en la esquina escuchando todo lo que estos mencionaban. En eso vemos como el prota empieza a recordar lo que había pasado hace unos días atrás, en el cual este había mencionado que qué pasaría con el señor de las tierras si se dicen cuenta que se estaba tomando al duque Valentia como un tonto. A lo que Emma, la amiga de la hermana del protagonista, le preguntaba al prota que a qué se estaba refiriendo con eso. Pero el prota pensaba para sí mismo que en su vida anterior solía pensar que todos los nobles eran iguales. Incluso después de revisar el libro de contabilidad no había notado nada. En aquel entonces, cuando esta había derrotado a Lobo en su vida anterior, como solicitud del señor de las tierras, esta había tomado la mitad de la fortuna de Lobo junto a su libro de contabilidad. Pero a cambio de todo lo que había obtenido, tan solo había podido conseguir alguna de las personas conocidas de la invasión. Pero como sea, ahora las cosas eran un poco diferentes. Pese a que en aquel entonces no era el hombre más brillante del lugar debido a su carrera como caballero, se había dado cuenta de una cosa que era realmente importante para él. Había nobles que se elevaban por encima de otros, y con el libro de contabilidad en sus manos, el prota estaba seguro que con ese señor de las tierras estaría completamente acabado. Entonces pasa a mencionarle a Emma que no tenía que entenderlo ahora, ya que por el momento ese motivo no sería tan importante. Emma le preguntaba al prota que por qué decía algo como eso, a lo que el prota le respondía que lo importante es que ninguno de los invasores necesitaba preocuparse más por el Wolf, ya que esto lo había liberado de todos ellos, o sea, de Lobo. Emma, junto al resto de personas que se encontraban presentes, que en su mayoría eran mujeres de la vida alegre, se preguntaban si realmente esto era verdad, si realmente ellas podían ser libres. Así que el prota, que en ese momento se encontraba señalando el cuerpo del lobo, le decía a esta y a todos los presentes que si querían tomar su venganza o desahogarse, esta era la última oportunidad que ellos tenían para hacer algo como eso. Emma, bastante molesta y temblando de la ira, se acercó directamente a donde se encontraba el lobo y, comenzando a insultarlo, comenzó a patear su cuerpo sin vida. No sé qué efecto tendría eso, pero bueno, para ella tuvo que haber sido bastante refrescante poder desahogarse un poco. En eso, Emma, mientras estaba golpeando el cuerpo sin vida del lobo, pasaba a gritarle a este que ella era la hija de un comerciante que estaba bastante próspero, y en ese lugar él arruinó a toda su familia, y él, mencionando a su padre, había fallecido por culpa de este. Seguido de esto vemos como más personas se acercaban a este insultándole y mencionando que no dejarían que tuviese una muerte en paz, no lo dejarían en paz ni siquiera en el más allá. En ese momento vemos como estas chicas se encontraban bastante frustradas y molestas, pues tuvieron que soportar muchas injusticias a causa de este hombre y ver cómo se cometían muchas fechorías delante de estas mismas. El prota, que se encontraba sentado en la base de la escalera, que se encontraba viendo cómo todo esto estaba transcurriendo, mencionaba para sí mismo que él no tenía ningún talento para consolar a los demás. Incluso si a nadie le gusta su estilo de pagar las deudas, ni siquiera eso sería suficiente para curar todos los moretones. Aún así, este pasaba a mencionarle a las chicas que se encontraban presentes y a varios niños que también estaban en el sitio que pudieran llevarse todo lo que ellos quisieran. Pensando el prota para sí mismo en ese momento, mencionaba que no había nada mejor que el dinero para ayudarlos en el proceso de superación. En eso el prota en voz alta pasaba a mencionar que todo ese dinero pertenecía al lobo. Toda mujer y niño que fue forzado a permanecer en la invasión podía tomar algo de dinero e irse de ese lugar. Las personas presentes se encontraban bastante sorprendidas y una de las chicas pasaba a preguntarle al prota si en serio esta les estaba dando todo el dinero. Emma, un poco preocupada, le preguntaba al prota que qué había de él, qué haría él, a lo que el prota le mencionaba a esta que estaba bien, ya le había agarrado el dinero que él necesitaba. Emma, mostrando un poco de preocupación verdadera, pasaba a mencionarle al prota que quizás este no lo entendía porque era muy joven, pero no había nadie en este mundo que no necesitase dinero, mencionando a la pequeñiza y realmente estaba bien con eso. En eso el prota, con una mirada bastante seria y fría, le preguntaba
preguntaba a Emma que de dónde creía ella que había venido todo ese dinero. En eso Emma le mencionaba al prota que incluso si éste había mandado a todos los tipos malos al infierno, el dinero permanecería aquí en la tierra. El resto de chicas que tan solo estaban observando el cofre con oro mencionaban que nunca habían visto tanto dinero en su vida, mostrándonos así unas caras bastante lujuriosas. Y en eso los pensamientos en las caras de alguna de estas se hacía claro, si tan solo ellas pudieran tener todo ese dinero para sí mismas y no compartirlos con nadie. Pero en ese momento son interrumpidas cuando el prota menciona que tenía que decirles algo a todas estas. El prota muy serio le mencionaba a todos estos que si alguno de ellos utilizaba este dinero para hacer malos actos o le decía una sola palabra de lo que habían escuchado y visto aquí al Señor de las Tierras, en ese momento el prota, sacando su lobo espiritual, pasaba a intimidarlas a todos y mencionándoles así también que su amigo aquí presente los encontraría a cada uno de ellos y los separaría pieza por pieza. En ese momento el prota pasaba a mencionarle a Emma que si éste estaba planeando dejar el estado de Phyllis, este le recomendaba encarecidamente que se dirigiera a Diane, que siempre trataran de mantenerse en grupo y que contrataran a mercenarios de algún grupo que fuese reconocido y respetado. Emma le preguntaba al prota un poco sorprendido que si este se estaba refiriendo a que deberían de irse ellos por su propia cuenta, pero señalando al prota le preguntaba a este que qué había de él, a lo que el prota le mencionaba a este que él tenía que hacer algo en otro lugar. Emma, un poco preocupada, le mencionaba al prota que si él era así de fuerte, entonces sería capaz de cuidarse por sí mismo. Entonces, ya sin dudar de lo que decía el prota, esta mencionaba que harían lo que este le había dicho, irían directamente hacia Diane, y este podía ir hasta allá y encontrarse con ella si las cosas se le hacían muy difíciles para él solo, a lo que el prota con una gran sonrisa le mencionaba a Emma que le agradecía por todo lo que había hecho por este. Desde ese momento en adelante el distrito de luces rojas de Phyllis Invasión, que así era como era conocida esta zona, estaba completamente cerrada. En ese momento de regreso en el presente vemos como los dos soldados se encontraban hablando y uno de estos pasaba a mencionar que el nombre del nuevo jefe de esa zona era Pequeñín, pero inmediatamente estos se terminan percatando de que había una persona llegando y el que había dicho su nombre era el prota. Los guardias se encontraban un poco sorprendidos porque la persona que estaba delante de estos era un pequeño niño, preguntándose así que desde cuándo ese niño se encontraba ahí. En ese momento el guardia se encontraba mencionándole al prota que ese lugar en el cual él se encontraba era donde el Lord y los señores vivían y la gente común como él no debería andar merodeando por ese tipo de lugares. En ese momento el otro guardia un poco sorprendido le mencionaba a este que cómo sabía el nombre del nuevo jefe. En ese momento el prota, invocando a su lobo espiritual, pasaba a mencionar que él era ese nuevo jefe del cual ellos se encontraban hablando. En ese momento vemos cómo la reacción de los guardias fue salir huyendo inmediatamente al ver cómo el lobo lunar se paraba delante de este. En ese momento el prota, bastante decepcionado y suspirando, pasaba a mencionar para sí mismo que desde que tenía un cuerpo de niño tenía que lidiar con toda esa basura a donde quiera que esté fuera. Momentos más tarde vemos cómo el prota se encontraba siendo acompañado por lo que parecía ser un sirviente y un guardia de seguridad lo paraba mencionando que él había oído hablar de este, pero realmente le parecía bastante joven. En ese momento se nos presentan a este soldado como el gran maestro de la orden de caballeros de Phyllis Cram. En ese momento el prota, actuando bastante arrogante, pasaba a mencionar que deben de haber modales por aquí, dejando que tus invitados estén de pie mientras tú los observabas. En ese momento vemos como el sirviente se preocupaba bastante, pues este no sabía cómo reaccionaría el gran maestro de los caballeros, pero como algo de esperarse, este se había irritado bastante y pasaba a mencionar que un niño sobre todas las cosas tenía que saber dónde estaba parado. Y en ese momento el prota pasaba a mencionarle a este que le decía lo mismo a él, que no andara por ahí creyéndose que era el superior del Señor de las Tierras. El gran maestro de los caballeros se encontraba bastante sorprendido, a lo que el prota pasaba a mencionarle que él era un invitado del Señor de las Tierras, y a pesar de saber todo esto, el gran maestro Freeze se encontraba tratando de colocar su espada en contra de él, y le preguntaba a este si realmente se había vuelto loco. En ese momento el maestro de los caballeros pasaba a mencionarle al prota que como se esperaba de alguien que había vivido en la basura, su lengua apestaba y demasiado. En ese momento el prota le mencionaba a este que él no lo sabía, pero honestamente la peste proveniera directamente de este, y pensando para sí mismo el prota mencionaba que viniendo de la boca más podrida de la orden de los caballeros. En ese momento vemos como el maestro de los caballeros se encontraba bastante molesto y a punto de sacar su espada para herir al prota, pero vemos como el sirviente intentaba calmarlo de alguna manera u otra. En eso vemos como el sirviente le mencionaba a este que el lord había estado esperando al protagonista por bastante tiempo. En ese momento el maestro de los caballeros a rechinadientes pasaba a decir que las cosas se encontraban bien y pasaba a disculparse con el prota. Entonces le mencionaba a este que se asegurara de controlarse, pues el lord o el dueño de las tierras era una persona bastante estricta, pero el prota, aún actuando de forma arrogante, pasaba a mencionarle algo así como que ajá, sí, tú a lo tuyo y yo a lo mío. En eso podemos ver como el maestro de los caballeros, luego de que le dio la espalda al prota, se encontraba bastante furioso, mencionando que lo mataría tan pronto como se lo permitan. Momentos más tarde, después de haber caminado por todo el sitio, terminaron llegando a una gran puerta y podemos ver como el maestro de los caballeros pasaba a mencionarle al señor de las tierras que se encontraba del otro lado que Pequeñín de los callejones había llegado. En ese momento, luego de que estos pudieron entrar, el prota se encontraba un poco sorprendido, mencionando que esa cosa realmente era el señor de las tierras. Luego de eso vemos como el prota se inclinaba sobre una de sus rodillas y pasaba a mencionar que para él era un placer conocer al señor de las tierras, el señor que gobernaba Phyllis. En ese momento el señor de las tierras le preguntaba al prota que dónde había aprendido etiqueta a lo que el prota pasaba a mencionarle que él había practicado un poco para estar ante su presencia. En ese momento el señor de las tierras pasaba a mencionarle al prota que era bastante bueno pretendiendo ser un caballero, presentándonos hacia este como Timon Bolt Phyllis Barón. En ese momento el prota en su mente pensaba que él no podía creer que tuviera que acostumbrarse a algo como esto. Teniendo un recuerdo de su vida pasada, el prota se encontraba preguntándose si realmente este era el señor de las tierras que él conocía.
ya. Espera un momento, ¿aún no te has suscrito al canal? Si todos los que vieran mis videos estuvieran suscritos, ya seríamos más de 50.000 personas en este canal. Yo quiero de lo que fuma este tip. Y podemos ver que la persona a la cual el prota había conocido en su vida pasada era realmente una persona completamente diferente a la que estamos viendo actualmente, pues aquel era bastante obeso y muy arrogante por lo que se ve. En ese momento el prota había recordado que la persona que él conoció antes era un verdadero adicto a las drogas, y mencionaba para sí mismo que así era como se veía una persona antes de empezar a drogarse constantemente. En eso el prota seguía mencionando que sin importar la apariencia, él era un noble en su vida anterior y seguía siendo un noble en esta vida. Así que el prota pasaba a mencionar para sí mismo que ya no le importaba mucho, pues el libro de cuentas era referencia para el duque Valentia, y él era el que terminaría las cosas por él, así que podría tener una venganza adecuada esta vez. En ese momento el Lord de las Tierras pasaba a mencionarle al prota que sin embargo al parecer esta no le había mostrado la misma cortesía a Sir Cram. En eso el prota pasaba a mencionar que como la actitud de uno hacia su maestro y hacia su sirviente debería de ser la misma. Entonces el prota pasaba a mencionar mientras se levantaba que él también aspiraba a convertirse en uno de sus sirvientes. En ese momento vemos al maestro de los caballeros bastante sorprendido, y el señor de las tierras pasaba a mencionar que en otras palabras él estaba considerando al maestro de la orden como su competencia directa, alabando así la osadía del prota y mencionándole que este tenía grandes metas. Pero con una mirada bastante seria este pasaba a preguntarle al prota si este estaba seguro de que era un joven. Podría ser que sea mitad enano o elfo. Entonces el prota pasa a mencionar que por supuesto que él no era así, él recién había cumplido sus 13 años, dejando tanto al señor de las tierras como al maestro de los caballeros bastante sorprendidos. En ese momento el señor de las tierras pasaba a mencionar que nada de eso importaba, pues ahora lo tenían justo frente a sus ojos. Entonces, comenzando a pararse y caminar directamente hacia el prota, se encontraba mencionando que para alguien que quería ser su sirviente le había robado su dinero, y en ese momento le decía al prota que si le importaba darle una explicación acerca de todo eso, a lo que el prota muy calmadamente pasaba a mencionarle a este que había hecho todo eso por su propio bien. En ese momento el señor de las tierras, bastante molesto, pasaba a gritarle al prota que él había pensado que era bastante inteligente, pero parece que no sabía cómo funcionaba el mundo. En ese momento el maestro de los caballeros, al ver la oportunidad, pasaba a mencionarle al señor que si este lo deseaba él podía encargarse del prota en un instante. En ese momento el prota, subiendo su cabeza, pasaba a mencionar que si este sabía que el duque Valentia se encontraba comenzando una campaña contra las drogas y la prostitución, dejando bastante sorprendido al maestro de los caballeros, que no podía creer lo que había dicho el prota. En ese momento el prota seguía mencionando que él estaba seguro que el señor de las tierras era consciente que la hija menor de la casa Valentia había visitado sus tierras recientemente, y pues la información que obtuvo el prota la recibió de alguno de sus acompañantes y solo quiso limpiar las cosas para este antes de que todo fuese con un completo desastre. Entonces el prota, bastante sonriente, se encontraba pensando para sí mismo que esa era completamente la verdad, así que no le importaba si este la verificaba por sí mismo. En ese momento el señor de las tierras pasaba a mencionar que él había escuchado algo acerca de eso. Durante la ceremonia de la mayoría de edad de su hija menor, ellos estuvieron preparando algo muy grande, mencionaba el señor de las tierras. En ese momento vemos como el maestro de los caballeros, el cual lucía un poco irritado, pasaba a mencionar que todas esas palabras eran falsos pensamientos de un niño, y mientras le gritaba el señor de las tierras pasaba a mencionarle que Valentia estaba lleno de burdeles y que harían ellos al respecto, pero en ese momento es interrumpido por el señor de las tierras, el cual con una mirada bastante tenebrosa e irritado le mencionaba a este que no debería excederse. En eso, luego de hacer que el maestro de los caballeros se disculpara, el señor de las tierras pasaba a mencionarle al prota que si lo que este estaba diciendo era verdad, a pesar de que los métodos que había tomado para hacerlo eran bastante rudos, necesitaba ser elogiado pues era bastante brillante de su parte. En eso el prota le agradece, pero este entonces continúa mencionándole al prota que tenía algo más de lo cual asegurarse. Mientras se sentaba y sacaba algo para relajarse un poco, le mencionaba al prota que al parecer este había escuchado que el prota podía controlar a un lobo espiritual. Y en ese momento, lanzándole una mirada amenazadora al prota, este le preguntaba al prota si el lobo espiritual que había robado era de la piedra espiritual que tenía Lobo, o sea, el jefe de la banda de los delincuentes. En eso vemos como el prota se encontraba un poco preocupado, pues este no sabía cómo el señor de las tierras había enterado de algo como eso. En ese momento este siente la energía o el aura de su mascota, el lobo lunar, el cual empieza a manifestarse cerca de este, pero solamente el prota lo podía ver, y en ese momento él, posándose encima del prota, pasaba a transferirle su vista a lo que podía ver el lobo, mostrándole a ser protagonista que en el corazón del señor de las tierras podía mover lo que parecía ser un círculo mágico oscuro. En eso vemos como el prota se encontraba bastante sorprendido, preguntándose cómo este podía tener un círculo hecho de energía demoníaca, preguntándose el prota así también a su vez si el señor de las tierras realmente era un mago oscuro, mencionándonos así el prota que los demonios no prestaban su fuerza sin ningún tipo de sacrificios, y así podíamos ver a una persona que se representaba en los recuerdos del prota sobre una gran montaña de cadáveres, me imagino que eran los que tuvo que sacrificar para obtener algo de poder. El señor de las tierras realmente era sorprendente, este era un mago del segundo círculo, era ciertamente un lunático que había matado a cientos de personas, o había entregado docenas de vidas solamente como sacrificio para obtener ese poco poder. En ese momento el prota recordó lo que pasó con su hermana cuando ésta se encontraba muerta. Uno de los bandidos,
el calvito en este caso le preguntaba al otro que por qué si ella estaba muerta él aún estaba interesado en eso, mencionándole al otro así que habían algunos tipos enfermos que disfrutaban de los cuerpos muertos, sin mencionar que disfrutaban de los órganos y los cuerpos que se encontraban frescos, valían una buena cantidad de dinero. Después de eso tenemos el recuerdo donde el prota se encontraba en la taberna cuando se estaba a punto de enfrentar a los dos chicos o los hermanos franjas, donde uno de estos pasaba a mencionarle al otro con una gran sonrisa que un cuerpo de maná valía muchísimo dinero y podían venderlo a una gran suma, y en ese momento el prota se percata de la verdad, la persona que estaba detrás de la compra de los cadáveres en la invasión era este hombre, el dueño de las tierras. El prota se encontraba también bastante sorprendido porque él no sabía que el lobo tenía una persona como este, un mago oscuro que lo estaba respaldando, pero el señor de la tierra interrumpe los pensamientos del prota mencionándole a este que por qué no respondía aún su pregunta, a lo que el prota solamente le respondía a este que no comprendía su pregunta. El señor de las tierras rápidamente le ordena al maestro de los caballeros que se preparara para atacar y podemos ver cómo este ya estaba a punto de sacar su espada para atacar al prota, a lo que el prota en ese momento preparándose para la batalla mencionaba para sí mismo que esto sería un gran problema debido a que con sus poderes actuales él no podría vencerlos a ambos al mismo tiempo. En ese momento el prota, viéndose un poco acorralado, termina invocando al lobo lunar, el cual al salir empieza a intimidar o tratar de intimidar a los enemigos que se encontraban al frente, pero el señor de las tierras parecía bastante indiferente mientras que el maestro de los caballeros estaba bastante impresionado por este. El señor de las tierras inmediatamente pasaba a mencionar en voz alta que ese realmente era el dueño del bosque, y mientras insultaba y maldecía al lobo, el antiguo jefe de los bandidos el cual el prota había vencido, podemos ver cómo este aún molesto pasaba a mencionar que ahora que las cosas se habían tornado de esa forma no podría ser de ayuda, así que deberían de conseguir a un sujeto de prueba nuevo. En eso el prota, un poco preocupado, se preguntaba a qué se refería con sujeto de prueba, y se preguntaba si acaso estaban intentando usarlo a él en lugar de Wolf. En ese momento el señor de las tierras le hace una pregunta al maestro de los caballeros, preguntándole qué tan poderoso era el prota, a lo cual este le responde que pronto el prota alcanzaría el nivel 2, y el señor de las tierras le preguntaba al maestro de los caballeros si le estaba diciendo que este ya estaba a la par de uno de sus mejores soldados. Crank, el maestro de los caballeros, pasaba a mencionar que a menos de que sea de una familia respetable y reconocida, la cual lo haya entrenado desde muy temprana edad con el manejo del maná, sin lugar a dudas este chico era un completo genio, pues no había aprendido de nadie y ya había alcanzado un nivel tan respetable. A lo que el señor de las tierras le preguntaba a este si era cierto lo que decía. Como sea, no es posible que haya aprendido todo eso por su cuenta, ni siquiera una sola cuerda o fibra de su maná se estaba filtrando, y la circulación del maná a través de su cuerpo era completamente estable. El prota, inmediatamente viendo esta oportunidad, pasaba a mencionar que había aprendido todo eso del legado secreto que le había dejado su familia. El señor de las tierras entonces pasaba a mencionarle al prota si respondería adecuadamente a sus preguntas a partir de ahora. En ese momento el prota comenzó a pensar para sí mismo si debería decirle a estos quién les había enseñado todo lo que él sabía. Aún así el prota se encontraba mencionando para sí mismo que no le creerían si le dijera que él lo había desarrollado por su propia cuenta. Entonces el prota se encontraba mencionando que había aprendido todo eso de sus padres fallecidos mucho antes de poder viajar a Phyllis, mencionándoles hacia esto que esa era una técnica de respiración que había aprendido desde que era muy pequeño, y debido al reciente incremento de su fuerza este se había dado cuenta que era un método realmente especial. El señor de las tierras aún se encontraba dudando del prota, pero el prota inmediatamente pasaba a mencionar para sí mismo que este le deseaba buena suerte en descubrir si lo que él decía era verdad o mentira, debido a que este aceptaba refugiados de todas partes para aumentar así la fuente de ingresos que este recibía de los invasores. Sería imposible para él descubrir o rastrear los orígenes del prota, mostrándose así realmente bastante feliz, pues con esto podría salir de esa complicada situación en la que acababa de entrar. Inmediatamente el prota, aprovechando su oportunidad, pasaba a mencionarle al señor de las tierras que el hecho de que él estuviese frente a él era más que suficiente prueba para respaldar sus palabras. ¿O no es así?, le preguntaba este al señor de las tierras, a lo que el señor de las tierras pasa a responderle al prota que estaba en lo correcto. Él tomaría sus palabras como prueba de todo eso, dejando el prota un poco sorprendido, mencionando para sí mismo que fue más fácil de lo que él había esperado desde un principio. Entonces el señor de las tierras, con una mirada un poco intimidante y aterradora, pasaba a mencionarle al prota que él, o sea haciendo referencia a otra persona, se aseguraría de todos los detalles. Esto causó que el prota se quedase un poco sorprendido preguntándose a quién se refería con él, pero el señor de las tierras pasaba a mencionarle que él debería quedarse por ahí un rato, a lo que el prota inmediatamente le preguntaba si este se refería directamente hacia él. Entonces el señor de las tierras pasaba a mencionarle al prota que desde que este había matado a Wolf las cosas se fueron hacia el sur, así que necesitaba a alguien a quien culpar de todo eso. Entonces el prota, pensando para sí mismo un poco sorprendido e intentando atar los cabos, pasaba a mencionar que él era uno de los miembros de la organización a la cual Wolf pertenecía, y si el señor de las tierras era tan cuidadoso con él, eso significaba que esa otra persona era realmente un temerario mago oscuro. El prota inmediatamente sabía que todo esto era realmente peligroso. Él estaba entrando directamente a la boca del lobo, valga la redundancia. Inmediatamente el señor de las tierras saca el prota de sus pensamientos, mencionándole a este que no estaba respondiendo sus preguntas nuevamente, y seguía mencionándole que él quería ser uno de sus sirvientes, y esto tampoco debería ser una mala oferta para él. A lo que el prota, inmediatamente bajando su cabeza en señal de referencia, pasaba a mencionarle al señor de las tierras que si esto lo ordenaba, el prota solamente estaría obligado a acatar su orden, para seguido a eso pasar a preguntarle a este que si por casualidad él era un invitado especial, a lo que el señor de las tierras le responde al protagonista que sí, y que este debería tener mucho más cuidado con sus modales cuando esté en presencia de él. Entonces el prota, mientras seguía inclinando su cabeza, pasaba a mencionar para sí mismo que este aún tenía una carta que jugar, mencionándonos así que
tomaría alrededor de 3 días que los hombres del duque identifiquen los libros de contabilidad si son genuinos o no, y otros 3 días para que el ejército punitivo sea desplegado, y aún más otros 10 días para que dicho ejército por fin llegue a las tierras de Phyllis. Eso tomaría aproximadamente un promedio de 15 días en ser completado. Si el invitado del Señor de las Tierras llegara después de esos 15 días, todo iría perfecto. A lo que el prota, inmediatamente tomando la palabra, pasaba a preguntarle al Señor de las Tierras que cuándo llegaría su invitado. En ese momento el Señor de las Tierras, que se encontraba un poco irritado, le contestaba al prota con otra pregunta, que por qué estaba preguntando eso tan de repente. A lo que el prota solamente le respondía que debía saber eso para poder aprender los modales adecuados y no pasar pena delante de él. Inmediatamente después de eso, el Señor de las Tierras, mostrándole una gran sonrisa al prota, pasaba a mencionar que si ese era el caso, él llegaría en una semana, así que no tendría que decepcionarlo hasta entonces. En ese momento todos los planes del prota se vinieron abajo cuando este mostró una cara preocupado e insultó en su mente. Bueno gente, hasta acá estaremos dejando esta parte del capítulo. Espero que les haya gustado, que comenten y que compartan, porque todo eso me ayudaría a que el canal siguiese creciendo. Y disculpen por el tiempo que estuve ausente, de verdad pues surgieron varios inconvenientes, y sin más que decir y sin entrar en detalles, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.